Bueno, Javier, la semana pasada abordamos en este podcast la condonación de la deuda catalana, que es una de las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. El asunto causó un revuelo importante, pero es que esta semana hemos conocido las concesiones que Sánchez ha realizado a Junts per Catalunya y al PNV y salía de un escándalo aún mayor, vamos. Hoy hay convocadas manifestaciones en todo el país. El PNV le ha arrancado a Sánchez lo que llama, abro comillas, una cláusula foral previa que le permitirá decidir si aplica o no las leyes españolas. A partir de ahora, el País Vasco se tomará su relación con España a beneficio de inventario. Esto es como si ahora le dijéramos a la Unión Europea que en adelante transpondremos o no las directivas según nos convenga. ¿Tú crees que nos lo consentirían? Aunque no se han divulgado muchos detalles sobre la cláusula foral, no me da a mí la impresión de que sea un asunto menor, pero no obstante, lo que ha causado auténtica conmoción ha sido lo de Puigdemont, como era de esperar. En líneas generales, yo no sé si te has leído el acuerdo, la interpretación que se ha hecho es que Sánchez ha cedido en todo. El documento tiene 3 apartados y en el de antecedentes esto se recoge una versión de lo que ha pasado en Cataluña estos últimos años que asume desde luego el relato independentista y explica cómo ante la terquedad del gobierno de Mariano Rajoy y de los jueces, pues las instituciones catalanas siempre apurando la vía pacífica, no tuvieron más remedio que convocar un referéndum que registró, y cito textualmente, una participación masiva y cuya represión, y vuelvo a citar textualmente, dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras. Hay que decir que entre esas imágenes se colaron algunas de hackers rusos, pero bueno, es verdad que impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras. Que esto haya accedido a ponerlo negro sobre blanco Pedro Sánchez, que votó a favor de la aplicación del artículo 155 y acusó a Puigdemont de provocar una fractura en la convivencia, pues esto ya es sorprendente, pero lo es todavía más la referencia en el texto del acuerdo a unas comisiones de investigación cuyas conclusiones se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, según dice el pacto. Esto quiere decir que si por algún despiste alguien quedara fuera del ámbito de aplicación de la amnistía, pues que no se preocupe, que enmendarán a los jueces. Todo esto es gravísimo. Es verdad que el documento deja claro que el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum del 1 de octubre y a la declaración de independencia y que mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral, y en el apartado de acuerdos únicamente se compromete a abrir una negociación en la que defenderá un amplio desarrollo del estatut, no la celebración de un referéndum de autodeterminación, y defenderá medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña y no la aprobación de una especie de cupo catalán, que es más o menos lo que pretende Puigdemont. Ya recordaremos que Carlos Rovira ya dijo que si a él le daban el cupo, él renunciaba a la independencia. Pero muchos analistas, a pesar de todas estas cautelas del PSOE, y muchos analistas que no son necesariamente de derechas, pues están justificadamente preocupados porque ven en las cesiones de Sánchez el inicio de un camino que pasa por el referéndum de autodeterminación, la ruptura del sistema de financiación y la representación directa de esa comunidad en los organismos internacionales, y concluye inevitablemente en la independencia final. Pongámonos en lo peor, pongámonos esta mañana en que Ignacio Varela, que es el autor de las últimas palabras que acabo de leer, tiene razón y que Sánchez nos ha metido en un proceso que lleva derecho a la secesión de Cataluña y quién sabe si de alguna otra autonomía. Euskadi, ¿no? Y obviamente. Y del País Vasco, y de Navarra, y quizá de los gallegos. ¿Cómo Y de de graves? Béjar, y de Cartagena, no hay que olvidar a nuestros Bueno, y el amigos Cantón, claro, cartageneros. claro. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué Ya no? puestos a centrifugar, ya mete toda la colada, ¿no? Bejaranos Pues, y cartageneros unidos. pues eso, ¿cómo de graves? Lo que yo quiero que planteemos esta mañana es cómo de graves serían las consecuencias económicas. O sea, ¿cuál sería el coste de la no España? Los promotores de la independencia nunca han sido muy explícitos con los detalles técnicos y no es casual, porque la ambigüedad es lo que hace
irresistible un programa político, porque permite que cada uno rellene la línea de puntos con lo que mejor se acomode a sus deseos. Las utopías más sugestivas y movilizadoras siempre han sido deliberadamente imprecisas. Nadie ha matado nunca en el nombre de la ciudad del sol de Campanella, pero muchos lo han hecho por el contrario en el de Marx. Y Marx solo escribió vaguedades sobre su sociedad sin clases. Una de las pocas cosas que explicó es que en la sociedad comunista nadie tendría su actividad programada y dice, podrías cazar por la mañana, pescar después de comer, sacar el ganado al atardecer, criticar después de la cena, según te apeteciera. The Economist comentaba con muy mala uva que habría que ver lo que el ganado opinaba de que solo lo sacaran por las tardes o cuando a la gente le apeteciera. Y yo comprendo que los grandes visionarios como Marx o Puigdemont no pueden ocuparse de las menudencias, pero para eso estamos tú y yo hoy aquí. ¿Cuál sería, Javier, el coste de la secesión, el coste de la no España? Vamos a suponer, para ello, que el proceso no acaba en una ordalía de sangre y es pacífico y civilizado como la separación de Suecia y Noruega en 1905 o la de Eslovaquia y la República Checa en 1993 y que no es, desde luego, como la implosión catastrófica de Yugoslavia en 1991. Supongamos que al día siguiente de proclamar la independencia, pues la República Catalana, porque naturalmente tiene que ser una república, no van a nombrar un rey, pues tendría que elegir un presidente, un primer ministro, a ser posible ya sin antecedentes penales, y organizar los fastos correspondientes. Todo esto, nombrar ministros, sería coser y cantar, y no digamos ya presidentes de tribunales de justicia, de cuentas constitucionales, eso le encantaría. Esto sería la parte amable. Pero inmediatamente a continuación tendría que solicitar, imagino, el ingreso en la Unión Europea, porque la secesión la dejaría automáticamente fuera. Y suponiendo que España decidiera no vetar su ingreso, la negociación llevaría su tiempo. Vamos a pasar por alto el absurdo de que el resultado de esa negociación sería que Cataluña acabara sometida a las mismas leyes de las que hoy considera urgente zafarse. Si el pueblo soberano aprecia en ello una diferencia que las vuelve más ilusionantes por el hecho de que vayan directamente desde la Unión Europea, pues adelante. Lo que me interesa a mí es el puro cálculo económico. En la cuenta de resultados de una Cataluña independiente, ¿qué ingresos y qué costes adicionales provocaría la independencia? Hace 10 años la Fundación Progreso y Democracia, que dependía de UPyD, el partido de Rosa Díez, elaboró un informe y un catedrático de Economía de la Universidad de Edimburgo, José Rodríguez Mora, afirmaba que era muy mal negocio y que al fraccionar el mercado español en dos, pues los intercambios comerciales se desplomarían y tanto el PIB catalán como el del resto de España sufrirían las consecuencias, aunque serían mucho más acusadas en Cataluña porque la caída del PIB sería del 10% y en el resto de España pues solamente caería un 3%, que ya está bien, ¿no? Pero que es inferior al PIB catalán. Luego, entrevistando a un catedrático de Economía Pública, Jorge Martínez Vázquez, este no resultó ser tan catastrofista. Yo lo entrevisté en 2017. Me dijo que se habían realizado varias simulaciones sobre lo que percibiría de menos un español y de más un catalán si se consumara la separación. Y salía que el español perdería 100 euros al año y el catalán ganaría entre 500 y 1.000 euros. Este segundo escenario igual anima a los independentistas, pero entre 500 y 1.000 euros sobre una renta per cápita de 30.000 euros no supone una diferencia que justifique los trastornos, me parece a mí, y los riesgos que entraña quebrar la unidad de un país con tantos siglos de historia común. Sea como fuere, Javier, a ti como economista, ¿qué te parece la secesión? ¿Es un buen negocio? ¿Es un mal negocio para los catalanes, para los españoles? Y si es un buen negocio, merece la pena, habida cuenta de los peligros que entraña. Ahí están los austríacos, oye, que les quitaron un imperio y están tan calentitos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Me ha recordado, la verdad es que voy a hacer una confesión a nuestros sagaces oyentes del domingo de por la mañana, y es que yo nunca leo tu comentario anticipadamente porque quiero que esto sea fresco y intuitivo. Y entonces, entonces, pues claro, ahora mismo estaba intentando recordar
hace mucho tiempo ya, quizá fue en el 12, quizá fue en el 10, hice un cálculo, leí a un autor cuyo nombre no recuerdo, que he intentado encontrar mientras tú terminabas, o sea, en modo multitarea, mientras hacía no te escuchaba, tomaba notas y he intentado recuperar su nombre y no lo he encontrado. Y él calculó el coste de la independencia de Quebec. Y yo hice eso en un artículo que estaba relacionado con las pensiones, pero que hablaba de qué pasaría en Cataluña, hacia un escenario macroeconómico de qué pasaría en Cataluña si hubiera una independencia. Entonces, bueno, pero antes de meter, y no he encontrado el nombre del tipo, ya está, pero lo busco luego y os lo paso. Y también tengo el artículo, la parte del escenario macro, que es quizá lo más interesante, porque luego veíamos qué pasaba con el sistema de pensiones, de lo que no has mencionado y que también podemos hablar, puesto que eso era parte de si vamos a romper la caja única o no, ¿no? O sea, bueno, entonces como importa el gris de todo este inmenso ruido, yo creo que tenemos que separar las emociones, ¿no? Y déjame que te diga, sin que eso sea una declaración de intenciones políticas, que a lo mejor sobra España y que puede que no pase nada, ¿no? O sea, que dentro de la Unión Europea puede que sobre España, ¿no? Y que realmente, no sé si somos capaces de organizar una Europa de las regiones, no de los estados, porque tiene un problema de gobernanza que tendríamos que resolver. Por cierto, y hoy voy a mezclar muchas cosas, ¿no? Fíjate que anoche, recordando el podcast del otro día de esta reorganización del Estado español, usando criterios de población y olvidándonos de la historia y olvidándonos de las emociones y olvidándonos como te he dicho antes, del Cantón de Cartagena y de la Bejarana, que está muy bien. Francamente, a mí eso, pues como que me gusta, ¿no? O sea, ¿por qué no va a haber competencia entre regiones? Y cuanto más cerca... Mira, el gobierno en general, como principio político, tiene que estar muy cerca para los detalles y muy lejos para los principios, ¿no? O sea, el plan urbanístico lo tienen que hacer en Bruselas, donde nadie conozca al cuñado de nadie, ¿no? Donde nadie sepa a quién le va a beneficiar y a quién no le va a beneficiar la recalificación de los terrenos, ¿no? Eso no puede tener nombre y apellidos y corrupciones. Pero las basuras las tenemos que hacer cuanto más cerca mejor, ¿no? Entonces, déjame que les invite a nuestros oyentes a contemplar que a lo mejor lo que sobra es España, ¿no? Y qué quiere decir un país en la eurozona, ¿no? Donde ayer estuve en Portugal y no sé, recordé los escudos, ¿no? Recordé el rollo que era ir a Portugal y ahora lo fácil que es ir a Portugal porque los precios están en euros, es facilísimo saber si en los restaurantes en Vilanova de Gaia, ¿no? que es una maravillosa población que descubrí ayer, es la otra orilla del Douro, y cómo se tiene que llamar ese río. Pues francamente, que cada uno lo llame como quiera, ¿no? ¿Por qué nos vamos a pelear? ¿Dónde ponemos por el orden de las vocales y cuáles son las vocales de ese río, donde estamos de acuerdo que la D y la R pues son parte del nombre, ¿no? Pues chico, que cada uno... Y entonces yo no sabía que Oporto tenía una villa gemela al otro lado del río. Por cierto, a los portugueses también les gustan los alcaldes, porque tú dime por qué tiene que existir Vilanova, do Gaia y Oporto cuando solo las separa un río. Le pregunté al taxista, ¿aquí hay dos alcaldes? Me dijo, por supuesto que hay dos alcaldes y están considerando dividirse, ¿no? Ok, bueno, y entonces déjame que pensemos que a lo mejor sobra España, ¿no? Y ya está. Y otras ideas más de contorno antes de contarte cuánto costaría la independencia, ¿no? La siguiente idea es que esta mañana votan, también haciendo referencia a otro episodio del Gris Importa, esta mañana votan los argentinos, ¿no? Y tienen que elegir entre dos alternativas que realmente, iba a decir son odiosas, o son odiables, son muy complicadas, ¿no? Milei, si termina ganando Milei, será
será por la desesperación de los argentinos, no será por el amor y el entusiasmo que suscita Milei, ¿no? Y al final, si están empatados, pues van a ganar los que no voten, van a decidir quién se va a quedar en casa. Fíjate que eso, fíjate tú hasta dónde, no sé si es una distopía democrática, donde es la desmovilización la que determina si los que más se desmovilizan son los que hubieran votado a Milei de haberse movilizado o los que hubieran votado al otro si se hubieran movilizado, ¿no? Pero saben lo que votan, y aquí esto me parece fundamental en mí, porque quiero hablar un poco de política y quitármelo de frente, ¿no? Nosotros no teníamos ni idea el 20, ¿qué día fue? 27 de junio, cuando fuimos a votar, que estábamos votando esto. No teníamos ni idea. No teníamos ni idea que estábamos votando una ley de amnistía, que estábamos votando un pacto general con los independentistas, que estábamos pensando y empezando el camino en otra España, ¿no? O sea, que puede que sea mejor que la España que vamos a dejar atrás o que estamos dejando atrás, pero no lo sabíamos. Y eso no es democrático. Eso ofende mi sensibilidad democrática, que no tiene nada que ver con la política, ¿no? Y yo creo que si Sánchez hubiera sido... No es que un demócrata, porque obviamente eso no lo es, pero empezando por la D, habría convocado elecciones y hubiera ido con los demás independentistas, ¿no? con toda la coalición, ¿no? del PSOE de Pedro Sánchez y los independentistas a proponerles a los españoles si nos interesaba eso o otra cosa, que sería terrible, ¿no? Porque en el otro lado, ¿quién iba a estar? Pues el PP y Vox, que también estarían aliados, y no habría ninguna duda. Y en ningún debate nadie tendrían que decir, mira, sí, estas son las dos alternativas, Milei o, dime cómo se llama Massaro, que no sé cómo se llama el otro. No, yo tampoco. Yo estaba de las elecciones pensando que me argentinas ibas lo que a sé salvar. es lo de Milei y la motosierra, no. No, Pero Milei va con la no. motosierra. La motosierra la lleva Milei, el peronista, ¿cómo se llama el peronista? Bueno, que alguien... Sí, que era el antiguo ministro de Economía, el que ha llevado la inflación al Bueno, no sé pues que cuánto uno por de ciento. nuestros amables lectores nos lo chive, o que Pedro nos lo chive. Pedro, tenemos que poner a Pedro ahí a ganarse su sustancial sueldo. No, a Pedro no, todavía mejor, a Pedrito, que Pedrito podía hacernos de ayudante de investigación para que los mayores, ¿no? Sergio Massa. Sergio Massa. Ok, pues a Massa, gracias. Bueno, pues tendríamos que saberlo, ¿no? Y ya que nos gustan los referéndums, pues Junts tendría que haber dicho, miren, vamos a votar, ¿no? O sea, los amantes es que los amantes de las votaciones tenían que decir, vamos a votar esto, porque esto no es un asunto menor, es un asunto mayor, ¿no? Que es un asunto mayor, no hay duda, aunque importa el gris, ¿no? Entonces, eso es lo que más me entristece, ¿no? Porque obviamente la pregunta es, la pregunta económica, si dejamos todas las emociones políticas ¿no? Al lado, pues es si merece la pena, ¿no? Si vamos a resolver algo con esto, si esto resuelve algún problema o crea otros, ¿no? O sea, que claramente plantea un debate, ¿no? Y plantea un debate que, como hemos comentado aquí otras veces, a mí no me parece que sea un debate fundamental en este momento de la historia, pero plantea un debate de cómo debe organizarse el Estado español. Y yo ya te he dicho, y lo he repetido, y déjame que lo diga una vez más, no caben 17 autonomías del artículo 151 en ningún país razonable. Por cierto, que también voy a cerrar ese paréntesis. Si divides 330 entre, que son los millones de habitantes en Estados Unidos, entre 51, que son los estados en Estados Unidos, ¿sabes qué número sale? Mágico. 6 millones, ¿no? 6 millones y medio. O sea, que si vamos ahí necesitamos entre 6 y 7 millones. Y si usted tiene 7 millones, tiene autonomía, tiene un Estado federal. Si lo que importa, si lo que usted quiere es tener un pasaporte que ponga República Catalana, pues téngalo, oiga. O sea, yo querría no tener un pasaporte que ponga nada, sino ¿sabes? O sea, ok. ¿No? Preferiría da igual. Entonces si eso es lo que es ser, porque tú has dicho, bueno, habría que negociar la unión con la Unión Europea, por supuesto, ¿no? Antes de votar tenemos que saber qué estamos votando.
como no lo sabían los ingleses cuando votaron el Brexit. Realmente, ¿cómo va a estar el nuevo Estado? ¿Qué va a pasar con Irlanda del Norte? ¿Qué va a pasar con la asociación con la Unión Europea? Todo eso tiene que ser previo a la votación, no posterior, ¿no? Usted fíese de mí que yo ya le engañaré como me parezca o como mejor me convenga. Oiga, pues no, yo no me voy a fiar de usted. ¿Por qué me tengo que fiar de usted? ¿No? Entonces, tendríamos que saber qué quiere decir ser independiente. Tendríamos que saber, la negociación no es con la UE, es con la Liga de Fútbol Profesional. La negociación relevante es dónde va a jugar el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona. Eso es lo demás. Who cares? ¿Sabes? O sea, dentro de la Unión Europea. Nos importa por lo de una grande y libre, que esa cosa tan viejísima, que a lo mejor la tenemos, ¿no? O sea, pues no, mira, si lo que piensas es que se va a destruir, no se va a destruir nada, va a volver a salir el sol por Antequera. Antequera estará en un país o estará en otro, pero el sol va a salir. El sol siempre sale por Antequera y da igual dónde esté Antequera, ¿comprendes? Y si estamos hablando por el Cap de Creus va a salir el sol, ya te lo digo yo, ¿no? Y va a salir por ahí, de todas. Entonces, llámalo, y el sol tampoco tiene pasaporte, ¿no? Tampoco le da exactamente igual. Y la liga, perdón, y la negociación tiene que ser con la Liga de Fútbol Profesional o con la Liga de Fútbol francesa, o resulta que el Barça va a jugar en una liga de fútbol catalana, ¿no? Y déjame que les recuerde a nuestros oyentes, a nuestros queridísimos oyentes catalanes, que solo ha habido 2 veces en la historia de la Champions League, de la antigua Copa de Europa, donde ha ganado un equipo de un país con menos de 6 millones, o sea, que con menos de 10 millones. ¿Okay? No ocurre nunca. No se puede ganar la Copa de Europa. Ganó una vez el Glasgow y otra vez, ya no me acuerdo cuál fue el otro. Okay, ya otro detalle muy relevante. Pero es que lo miré cuando estudié eso que todavía no te estoy contando de la Copa de Europa, porque realmente es fundamental saber qué estás votando, ¿no? A muchos votantes puede que les importe más la liga que el pasaporte, ¿no? O sea, y esos detalles son esenciales cuando vas a plantearte una autonomía, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los escenarios? Pues mira, imagínate una bola, ¿no? Esto es una bola. La bola es la economía española. En un momento determinado haces ¡ping! La rompes en 3 bolitas, ¿no? O 2 o 5, o el cantón cartagenero y la República Independiente de Béjar y las bolitas ahora ya son países, ¿no? Es que no sé cómo llamarlos, son independientes, ¿ok? Ya no van dentro de la bola, van fuera de la bola, ¿no? Pum, las has roto. Y cada una va por su camino, ¿no? Y ahora vamos a pensar en eso, porque eso es cuánto cuesta romper la bola y hacer bolitas con la bola. Y te voy a contar una anécdota. Esto fue incluso antes. Esto fue 2000, a lo mejor 1990 y algo. Ed Prescott, Premio Nobel de Economía en 2004, al que en paz descanse y al que le mando un cariñoso recuerdo donde sea que esté, si está en algún sitio, a lo mejor nos está escuchando. Le pregunté... Igual está con los caballos a estas horas. Nunca se sabe, sí. Y le pregunté, Ed, los catalanes dicen que España les roba. Vamos, los catalanes no, concretamente dije, Andreu Mascolell, colega, amigo, admirado, Andreu, dice, porque lo dijo en un vídeo que es probablemente lo más patético, de las top 3 cosas más patéticas que he visto en mi vida, que España les roba. ¿Qué pasaría si a Cataluña fuera independiente? ¿Qué le pasaría a España? ¿No? O sea, ¿qué ocurriría con las 2 bolas? Imaginemos que una es Cataluña, otra es los demás. Pues, y me dice, ¿me lo estás preguntando en serio? Y le digo, sí, claro. ¿Tú qué crees que pasaría? Y me dijo, Ed Prescott, Premio Nobel de Economía. Me dijo, es muy fácil, Javier. ¿Qué pasa si lo que dicen los catalanes es verdad y España les roba? O sea, si Cataluña está haciendo transferencias a España, si estuviera, podemos usar el subjuntivo, si Cataluña estuviera haciéndole transferencias a España, digamos a Madrid, porque España no es nada. España es las familias, las empresas y las administraciones públicas de un territorio, ¿no? Pero lo que les molesta a mis colegas catalanes, a mi querido Albert Marcet y otros ilustrísimos economistas y ofuscados nacionalistas,
Clara Ponsati. Lo que les molesta es que les robe Madrid. O sea, es más bien la Liga otra vez. O sea, no es que les robe. Sí, hay que decir que uno de los hechos que más independentistas generó fue el famoso penalti de Guruceta en aquel Madrid-Barça, que fue un penalti escandaloso porque lo pitó desde el centro del campo y el jugador del Madrid estaba como a 3 metros del área. O sea que... Bueno, pues qué bonito que te acuerdes de eso. Y gracias por esa simpática manera de empezar el domingo, ¿no? Bueno, y entonces si Madrid nos roba, vuelvo a Prescott. Y si Madrid roba a Barcelona, ¿no? Porque al final, por cierto, ¿qué es un país? Es que, tío, esto es todo muy complicado y lo deberíamos de ordenar, pero entonces a lo mejor nos pasaba como a Sansón y perdíamos la melena, ¿no? Y nos quedábamos sin podcast, ¿no? Si dejamos de hacer de dar transferencias, ¿qué va a pasar? Pues es muy fácil. Que Madrid, o sea, España, lo que le robe a Cataluña, los que se quedan sin transferencias, ¿qué van a tener que hacer? Pues tendrán que buscarse la vida. ¿Y entonces qué pasará? Pues que crecerán como nunca antes han crecido. O sea que, por favor, Cataluña, vete ya, ¿no? Según el Prescott. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que como Cataluña deja de envenenarnos con sus transferencias, ¿no? Cuando te dan una transferencia tú aprendes a poner la mano, cuando no tienes transferencia tienes que buscarte la vida, pues España crecerá como nunca ha crecido, ¿no? Eso fue lo que dijo Prescott totalmente en serio, ¿no? No era una broma ni se estaba haciendo el gracioso y con una lógica obvia para un economista como él, ¿no? Un economista partidario del mercado, partidario de la no intervención y convencido de que cuando alguien se busca la vida le va mucho mejor que cuando otra persona se busca la vida por él, ¿no? Por ella o por ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si hacemos las bolas bolitas? Bueno, pues la teoría se llama teoría de la gravedad del comercio internacional, dice que en el límite la relación entre España con Cataluña, con el País Vasco y con la República y con la República Independiente de Béjar sería la misma que España con Portugal, ¿no? Perfecta, sería parecido, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque eso es, o sea, llevamos, ¿no? La relación, porque los vecinos siempre se entienden, y aquí vamos a citar la balsa de piedra de una autora, qué malo soy, de una autora que se llama Sara Mago, ¿no? Una autora que vivió en Lanzarote, Sara Mago, y la balsa de piedra, pues es que se separa la península ibérica, no sé, me acuerdo si era con Portugal o sin Portugal, pero mientras Cataluña no se la lleven a los Alpes para integrarse en la Confederación Helvética, pues tendrá comercio con los vecinos, ¿no? Y ya está, y habrá que decidir. Déjame que vuelva porque parece que es una broma y es en serio. ¿Dónde juega el Fútbol Club Barcelona al fútbol, ¿no? O sea, ¿y qué equipo de fútbol puede soportar una comunidad de 6, 7 millones de personas, ¿no? Entonces, eso sería el límite, en el límite después de la transición, ¿no? Y la transición, ahora vuelvo a la transición, que ahí es donde están los costes, ¿no? Después de la transición, que podría ser con mejor rollo o peor rollo, la relación sería parecida a la que hay entre España y Portugal o entre España y Francia, ¿no? Que son los vecinos. Es verdad que me gusta más el ejemplo de Portugal porque los Pirineos son muy duros, ¿no? O sea, los Pirineos, la frontera natural de los Pirineos son difícilmente, costosamente practicables y eso es una frontera que separa, ¿no? que sí, que Europa empieza en los Pirineos y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, y ayer que estuve en una reunión de socios no voy a decir nombres porque no sé si esto es confidencial o no, de una de las 4 grandes empresas de auditoría en Oporto, vamos, en realidad en Vilanova, Dios me libre, de herir sensibilidades locales, ¿no? Ellos se organizan de una manera muy interesante, ¿no? las sociedades multinacionales. Pues, ¿qué están buscando? Están buscando sinergias. Están buscando intentar racionalizar que haya una sociedad portuguesa y una sociedad española, ¿no? Y
¿Por qué? ¿Por qué hay dos? ¿No? ¿Y cómo se organizan? Y están buscando ¿no? Lo mismo que ocurre en la Unión Europea. La Unión Europea quiere proyectos transnacionales, ¿no? Quiere planes tractores que movilizan inversión en determinadas áreas a través de fronteras nacionales, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasaría al día siguiente? Pues al día siguiente, fíjate que las empresas catalanas ya se fueron y yo creo que no van a volver. Pues Cataluña tendría que empezar, es lo que tú has dicho, o sea, tendría que empezar a redefinir, a recomponer, a reorganizar su relación con España, ¿no? Y a lo mejor querría integrar las ligas de fútbol, porque que el Barcelona juegue con el Palafrugell y ya está, que eso sea el clásico, pues Bueno, ahora con el Girona la cosa está más bueno, con el complicada, ¿eh? Girona la cosa está un poco más va a estar un poco más entretenida, pero fíjate tú el aburrimiento que es el Celtic Sí, ¿no? el otro, sí, no sé, son el Celtic de Glasgow y los, no sé, ahora lo miro, Ok, tú sí. bueno, o el Benfica y el Oporto, ¿no? ¿no? Al final te das cuenta que es muy triste. Ayer el taxista decía que si es que están muy mal los equipos portugueses y esto pues es un aburrimiento. O sea, nos vamos a estar todos fuera de la Copa Europa, no vamos a pasar a la siguiente ronda y ¿con quién vamos? ¿No? Entonces, pues aprovechemos, a lo mejor es una buena idea. Fíjate que la independencia de Cataluña nos serviría para integrar las ligas de fútbol de la península ibérica, ¿no? O sea, a lo mejor, porque ya puestos, porque los equipos portugueses juegan en otra liga, ¿no? Ninguna razón en absoluto, ¿no? Bueno, entonces ahora viene lo que pasa con las bolas, ¿no? Entonces, lo que he dicho, voy a recapitular, he dicho, de todo esto a mí políticamente lo que más me ofende es la sorpresa democrática. Es que no sabíamos lo que votábamos el 27 de junio y deberíamos haberlo sabido y era muy fácil. Y Pedro Sánchez podría perfectamente, porque no lo iba a hacer, esto Alberto Núñez Feijóo no podía hacerlo, haber dicho, bueno, este es el plan. Va a haber amnistía, no, el plan es este. Yo voy a hacer lo que haga falta para conseguir una mayoría, para que España la gobiernen los periféricos, ¿no? Que por cierto, es una realidad innegable. El 10% del voto español desde la República y desde Don Pelayo es periférico. Pues ya está. Si es que, y tienen todo el derecho del mundo, ¿eh? O sea, que quede claro, tienen todo el derecho del mundo a ser todo. Uno puede ser todo lo periférico que quiera, todo lo aldeano que quiera. Se puede calar la boina, no hasta las cejas, se la puede poner. Iba a decirte de pasamontañas. De pasamontañas, no, amigo. De pasamontañas, no. Te puedes calar la boina, pero tengo que saber quién eres, ¿no? O sea, que con los pasamontañas no jugamos. Ok, vale, entendido. Entonces va a gobernar España entre todos y me da igual, pues cupo, pues la seguridad social, recuérdame que diga algo, la seguridad social, Eso es. pues lo que tú quieras, porque ahora vamos a votar y es esto o el PP y Vox. Bueno, y ahora supongamos, Javier, que en ese referéndum, en esas elecciones ganan y entonces ponen, ¿qué pasa con las bolitas, como dices tú? Vale, porque fíjate tú, esas elecciones al final lo que requieren es reescribir la Constitución española contra la que Sí. estuvimos hablando, o sea, reconducir el disparate que generó Andalucía votando el 151 en 1981. ¿Okay? El Estatuto de Andalucía es el que destruye la organización territorial del Estado y la Constitución española del 78. Y ya han pasado 44 años y llevamos extending and pretending, que en castellano es pues mirando para otro lado, ¿no? O sea, eso es lo que llevamos haciendo, ¿no? Entonces, que la organización... ¿Qué pasaría con las bolitas? Bueno, pues esto es lo que pasa con las bolitas. Hay una recesión, seguro. O sea, seguro que hay una recesión. ¿Qué quiere decir? Si mientras el PIB español está creciendo al 2,5, ¿no?
vamos allá a cerrar ese número, empezar repitiéndolo porque es lo que vamos, porque es mi último pronóstico, ¿no? 2,5, no veo parón en el T4. Sorry a los agoreros, ya podéis ir retrasando al T1 o al T2 porque el T4 no va a ser. Ok, entonces, y os habéis equivocado de todo el 23, por cierto, porque esto yo ya lo estabais diciendo en Navidades del 22. No seas rencoroso, Javier, no seas rencoroso. 2,5, ¿no? 2,5. ¿Y ahora qué va a pasar? Chup, ¿no? O sea, va a haber una caída que puede ser más profunda o más suave y luego aquí viene lo divertido. O sea, hay que hacer dos supuestos y esto os regalo una hoja de Excel para que os lo paséis como enanos simulando escenarios, ¿no? y viendo lo que va a pasar con las bolitas, ¿no? Entonces, hay que suponer cuál es la caída y cuánto es la duración mientras te reorganizas, porque es lo que tú has comentado. Ahora estoy fuera del euro, ahora quiero volver, ahora no quiero volver, ahora va a haber venganza económica, va a haber boicots, ahora nadie va a querer beber cava, ahora las empresas se van o vienen, o sea, realmente se tiene que reorganizar. Necesito un banco central, necesito emitir moneda, me vuelvo a Andorra o no me vuelvo a Andorra, o sea, I don't know, man, o sea, tú sabrás, pero habla con los andorranos, porque esa es otra opción que Cataluña debería mirarse, ¿no? Oiga usted, ¿cómo le va a usted fuera de la de la eurozona? Aunque sea 6 meses, ¿no? Aunque sea ¿cómo? ¿No? Porque, y la eurozona y la Unión Europea, que sabe que no puede hacer una Europa de regiones, de regiones de 6 millones, porque es muy difícilmente imaginable la gobernanza de una Europa con 50 o 60, ¿no? de esas en fin, en realidad son más bien 70 regiones de 6 millones, ¿no? Imagínate el lío que es eso, la gestión de eso, ¿no? Pues Europa no va a ponérselo fácil a Cataluña. Y Francia y Alemania no van a ponérselo fácil a Cataluña. Y fíjate que Alemania, que son los dos accionistas de referencia, uno está descentralizado, razonablemente descentralizado, no tiene un problema geográfico, no tiene un problema de organización territorial, Alemania, y otro centralizado con mano de hierro. O sea, no te olvides que en Francia a los departamentos no les dejan ni ponerse un nombre. O sea, son 66. Yo me acuerdo el año pasado cuando me castigan a ir a esquiar mi familia, ¿no? Y le pregunté al tío, oye, ¿por qué pone aquí 66? Qué pena das, Javier, qué pena das. 66 en este... Bueno, hay para todos los gustos. 66 ¿por qué pone aquí 66? ¿Qué es esto de 66? Yo pensé, no, la mítica carretera de Estados Unidos. Me dice, no, ese es el departamento de los Pirineos, no sé qué, Pirineos, altos Pirineos. Altos o bajos. Sí, o bajos. Y los tíos se saben el número. Imagínate tú cómo te puedes poner, emocionarte y que te caiga la lágrima cuando con el 66, ¿no? Es que yo soy del 66 y te pones aquí tu chat. No vamos a seguir con los números, no vamos a seguir. Fíjate lo que... Y entonces, ¿qué pasa con la bolita? Tienes que decidir cuánto cae, tienes que decidir cuánto se recupera y aquí viene lo importante. Y tienes que decidir, una vez que te has reorganizado, si tenías razón o no, porque lo vas a padecer, como lo está padeciendo el Reino Unido. España al final te roba o no te roba, o eras tú el que estaba robándole a España, ¿no? Y eso lo vas a saber. ¿Cómo lo vas a saber? Con tu tasa de crecimiento de largo plazo, que tienes que suponerte cuál va a ser, ¿no? Si va a ser más del 2,5 o menos del 2,5. Y fíjate que aquí pasan dos cosas. Si es más del 2,5, recuperarás lo perdido. Pero como sea menos del 2,5, jamás en la historia recuperarás lo perdido. O sea, que tus votantes de hoy que han votado la independencia enardecidos iba a decir con ardor patriótico, iba a decir ardor guerrero, pero es que eso era otra cosa, ardor era el himno de infantería, por cierto. Con ardor patriótico, pues vale, ya lo has votado y ahora te das cuenta y dices, oye, ¿y esto? Esta caída, porque hay que calcular la integral, ¿no? Eso es lo que hace la hojita de Excel y lo que estaba en el artículo y lo que voy a recuperar después de esta simpática conversación. Y
y tienes que calcular cuánto va a crecer para ver cuánto tiempo pierdes, ¿no? Y dependiendo de los supuestos, cuando yo hice este ejercicio, te podía salir 30 años, 40 años, 50 años, hasta que recuperas el bienestar perdido por haberle dado a la bola y haber roto las bolitas. Obviamente, si tu conjetura es que cuando se rompen las bolas, la bola de Cataluña, como España es la que la está amarrando, si ocurre lo de Prescott, pero al revés, ¿no? Que lo que vaticinó Prescott para el resto de España es el resto de España, al quedarse sin transferencias, empezará a crecer y lo hará inmediatamente, ¿no? O sea, si alguien piensa que reorganizar Cataluña o reorganizar la bolita, que lo de la bolita queda mucho mejor, reorganizar la bolita independiente va a costar menos, ¿no? O sea, no va a suponer perder, se va a poder hacer mientras uno crece al 2,5 o mejor, pues que lo piense otra vez, porque eso realmente, querido Albert Marcet, querida, queridísima Clara Ponsatí, ilustre y admirado Andreu Mascolell, no voy a adjetivarte, Jordi Galí, a ti tampoco, Xavier Sala y Martín, ¿no? Jaume Rivera y el resto de los ilustrísimos economistas catalanes. No voy a mencionar a Ramón Marimón porque Ramón no le han visitado los extraterrestres todavía no siente esto, ¿no? Entonces, bueno, pues todos mis ilustres colegas que he mencionado y todos los que se me están olvidando, pues que calculen, ¿no? Que se reúnan y si necesitan ayuda, yo les regalo mi hoja de Excel, solo con que me la pidan, se la mando para que les ahorro el cálculo y que discutan entre ellos cuál es el escenario de crecimiento del PIB, que es, como pensamos los macroeconomistas, más plausible para Cataluña después de una independencia, ¿no? Después de que las bolitas se separen. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que Cataluña se va a organizar como le parezca, primero fuera de la eurozona y después dentro de la eurozona, porque eso es el final razonable, ¿no? Pensar que Cataluña no va a volver al euro, o sea, Cataluña se va a andorrizar, ¿no? Eso es, porque fuera de la eurozona es muy fácil, Andorra. ¿Eso quiere Cataluña? Eso no Cataluña. ¿Eso quieren los catalanes? ¿Volverse a Andorra? Porque son las opciones que tienes. O no, aspiran a ser Portugal. ¿Vale? Pues Portugal, si es que lo tienen muy fácil. ¿Cuáles son los problemas de Portugal? ¿Cuáles son los problemas, las ventajas y los inconvenientes de Portugal? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de Andorra? Andorra es verdad que son 80.000, con lo que es una mala comparación, pero Portugal es una comparación excelente para Cataluña, ¿no? Es el espejo en el que se tiene que mirar Cataluña. No digo que tenga que crecer o no crecer y desde luego que no van a empezar en el mismo nivel de renta per cápita, van a empezar por encima. Entonces, ese es el ejercicio. Cuando yo lo hice, en los supuestos que yo adopté aquel día, sin tener una justificación, copiando, o sea, inspirado por este autor, cuyo nombre no consigo recordar, que estudió la independencia de Quebec y también hizo un análisis del caso de la República Checa y Eslovaquia, la partición de Checoslovaquia. Pues fíjate que cuando tú has comenzado, y lo has hecho muy bien, el ejemplo de los Balcanes es un ejemplo donde la recesión es brutal, ¿no? Donde los Balcanes jamás recuperarán la tasa que tenían. O sea, el coste es completamente disparatado. No quiere decir que no tengan que ser independientes, eso solo lo pueden decidir ellos. Quiere decir que hay otras maneras mucho mejores de separarse, ¿no? Que es con un consenso general, amplio y sobre todo con una legitimación democrática verdadera, ¿no? Donde vuelvo a decirte, sepas cada uno lo que quieres hacer. Bueno, ¿y qué pasa con las pensiones? Que es el último comentario. ¿Qué pasó con Quebec? El cálculo que decía de Quebec, que le compensaba, no le compensaba. No, nunca no le compensaba y también tenía unos supuestos. Es que fíjate tú, el coste y la duración de la recesión, lo que pierdes en una recesión, tienes que calcular la integral, tardas mucho tiempo, o sea, y el supuesto de cuál es el tipo, la tasa a la que vas a crecer después,
es un supuesto heroico, donde ahí los nacionalistas te dicen, bueno, obviamente Cataluña fuera de España se convierte en China. O sea, la tasa, vamos, los tenderos catalanes van a abrir las tiendas los sábados y los domingos como no hay un mañana. Es España la que les cierra el Corte Inglés, ¿no? Entonces, como España nos cierra el Corte Inglés y nos tiene aquí sin dejarnos trabajar, innovar y los 1.000 millones que se nos llevan y robándonos y todo, en cuanto deje de pasar eso, nosotros vamos a ponernos a trabajar como no lo hemos hecho nunca, porque es la única manera de crecer, o a innovar como no lo hemos hecho nunca, y entonces vamos a crecer a China. Es que esto va a ser China. Ok, vale, pues si esto es China, entonces, chico, francamente, no sé a qué estamos esperando, ¿no? o sea, yo realmente, sí es, pero lo tienes, pero me tienes que convencer a 6 millones de votantes, a 5. Habrá que decidir cuál es el umbral que te legitima políticamente para hacer un experimento que es muy complicado, ¿no? Y potencialmente muy costoso. No estoy hablando de los beneficios de tener pasaporte catalán, querida Clara. No estoy hablando de eso, que son infinitos, como todo el mundo sabe, ¿no? O sea ¿cómo me siento, ¿no? Aquí mi pasaporte catalán, ¿no? Y lo saco, y que sea grande, o sea, porque no pequeñito tamaño pasaporte, que sea como el Times, no sé, o sea, gigante, ultra gigantesco, para que todo el mundo en los aeropuertos, ¿no? Para que te dé más bienestar tener el mega pasaporte catalán, ¿no? O sea, toma, chup. Bueno, La seguridad social y ya, bueno, si sí la que nos semana estamos pasada pasando. nos pasamos 8.000 Bueno, y la pueblos. seguridad social, déjame que la digo en un minuto y nos vamos, que yo me tengo que ir. La seguridad social es que nadie la quiere. vamos a ver. Las pensiones se devengan donde tú has trabajado. Cataluña tiene que pagar las pensiones de todo el mundo que ha trabajado en Cataluña durante toda su historia. ¿Ok? Eso es lo que tiene que pagar. Y Euskadi tiene que pagar las pensiones de todo el mundo que ha trabajado en Euskadi durante toda la historia, independientemente de dónde vivan. ¿Ok? Con lo que ahora que hagan las cuentas, sobre todo con la demografía que tienen tanto Cataluña como Euskadi. Si el problema de Cataluña y Euskadi se resuelve solo porque no tienen niños. O volvemos otra vez al tema de los niños. Como no tienen niños, pues da igual, pues dejarán de existir. Ya este problema se resolverá cuando no queden. Por consunción, sí. Sí, entonces nadie quiere la caja de la seguridad social, y ojalá esa sería una de las cosas que yo pondría en Bruselas. Ojalá tuviéramos unas pensiones europeas, porque yo tampoco quiero la caja de la seguridad social española con la demografía que tenemos. O sea que ahí mis amigos del blindaje de las pensiones, que de verdad no se preocupen, las pensiones las blinda la demografía y nadie las quiere, y obviamente mis colegas saben su deriva emocional no les va a llevar a pedir una seguridad social brutalmente deficitaria, que es lo que tenemos, ¿no? O sea, bueno, a menos que Cataluña esté dispuesta a dejar de pagar las pensiones o decir que eso es asunto de España. ¿Pero por qué va a ser eso asunto de España? Si yo me voy a trabajar a Nueva Zelanda y vivo ahí 12 años, me paga una pensión Nueva Zelanda, ¿no? Pues claro, ¿y quién te la va a pagar? Donde has cotizado. Las pensiones se cobran donde las paga el territorio en el que has cotizado, no el territorio en el que vives cuando estás jubilado, ¿no? Entonces ese principio, oye, supongo que lo van a respetar, ¿eh? Porque puestos a decir, no, la inmigración, o sea, todo lo que haya pasado después de Felipe V no cuenta, lo vamos a borrar. Bueno, pues ok, pues fenomenal, pero ahora convence a alguien para que vaya a vivir a Cataluña y a trabajar a Cataluña, ¿no? Después de habértelo saltado todo. Se independiza, aquí dicen que a su Bueno, vez... pues José Vicente, al final... Bueno, para los que nos estén escuchando, José Vicente Caballero pregunta qué pasa con una Cataluña independiente de la que se independiza una región rica como el Valle de Arán, que a su vez piensa que también le irá mejor de forma independiente. Pues que sigues, pues esto te lo voy a contar muy fácilmente porque nos tenemos que ir. 14 es el número de profesores
que hay que tener para... Puede que haya cambiado la ley. Cuando yo trabajaba en la Carlos III, 14 era el número mínimo de profesores para tener un departamento. ¿Cuál era el número de...? 14 era... O sea, puedes hacerte trocitos hasta que llegues al límite donde ya no tiene ningún sentido, donde los costes fijos de tener un país y gestionarlo no te compensan. Entonces el Valle de Arán sí que sería exactamente igual que Andorra y, vamos, o muy parecido en cuanto a... Estoy inventándome los datos de población del Valle de Arán, no me los sé, pero la población sería parecida, unos 80.000 personas hay en Andorra de locales, ¿no? Porque hay que decir quiénes son los de dentro y quiénes son los inmigrantes, ¿no? ¿Cuántos apellidos araneses o cuántos apellidos andorranos necesitas para ser considerado un, ¿no?, sujeto de derechos, para ser un ciudadano? Acuérdate de lo que hacía el Imperio Romano y cuando te daban la ciudadanía y quiénes eran ciudadanos de primera y quiénes eran ciudadanos de segunda, que por cierto es lo que estamos pensando y lo que estamos planteando. Entonces, lo puedes seguir haciendo trozos, todo lo que tú quieras, ¿hasta cuándo? Hasta que te desbordan los costes fijos, como les pasaba a los socios de esa multinacional, y empieces a pensar, a mí me iría mejor con una diputación, ¿no? A mí me iría mejor con una central de compras, ¿no?, diluyendo los costes fijos. Bueno, ok, tilas y relajadas, pero yo creía que esto iba... Bueno, ok, ya, eso no puedo decir nada. Pues nada, que ya nos vamos. O sea, hemos estado... Esto es un programa extraordinario sobre el coste de la Nueva España. Hemos estado 50 minutos dándole vueltas y yo creo que después de escucharte a ti, muy poquitos van a seguir con... Pero bueno, ya sabemos ¿Con qué? Cuéntame cómo te ha dejado. No, que los argumentos... Está claro que esto tiene unos costes conocidos, muy elevados y unas ventajas desconocidas, muy, muy, muy volátiles. Entonces, cualquier persona racional yo creo que diría, virgencita, que me quede como estoy. Pero bueno, estamos hablando de nacionalistas, no de gente racional. No, y de emociones, sí. La parte de las emociones, yo de verdad, no sé si me he pasado un poco y disculpadme. No, en absoluto. Pero yo, el tamaño del pasaporte, que cada uno se lo haga del tamaño que quiera y del tamaño que más le guste, no, eso es imposible. Yo, como economista, no lo puedo calibrar. Ahora, calcular el coste macro, por supuesto que puedo. Y vamos a ver si montamos una página web y podemos poner ahí la hoja de Excel, que os la regalo encantado. Y os recuerdo quién fue el tipo este que calculó. Sí, porque además tengo esos cálculos, ¿no? Que alguien lo mire, lo de Quebec, y eso está hecho, y a partir de ahí era un profesor del London School of Economics, ahora que me lo recuerdo, y estaba en el blog lo publicaron en uno de los blogs del London School of Economics. Lo voy a buscar, ¿vale? Bueno, pues nada, que nos vamos hasta la semana que viene. Suscribirse feliz semana si nos queréis y nada, eso. A ver tendremos que comentar el experimento macro. Como gane Milei, realmente vamos a tener un tema de conversación para mucho tiempo. Esto es lo bueno, que como dice la maldición china esa, que Dios te permita vivir tiempos interesantes. Bueno, pues nada, por lo menos tiene la contrapartida de que tenemos tema para dar. Sí, y a nosotros también, ¿no? Los tiempos que nos avecinan van a ser muy interesantes y vamos a tener mucho que comentar. Chao, chao. Venga.